Bien, pues ya toca empezar con la pintura de este carro. Os dije que no soy un especialista en el M48 y que probablemente la maqueta tenía inconsistencias. Y al poner la foto en la página Escalemates, ha habido varios compañeros que me han hecho notar esas inconsistencias, las que yo sospechaba y otras que yo no sospechaba, como por ejemplo que la suspensión es 1,5 mm más alta de la cuenta y que la torre es 1,5 mm más bajo de la cuenta. Por lo visto, la razón es que Tamilla midió el casco de un carro que estaba descargado, con lo cual la suspensión estaba alta, y luego pues hizo la torre 1,5 mm más baja de la cuenta para compensar la altura real del vehículo. Ya es muy tarde para corregir ni uno ni el otro, así que lo voy a pintar tal cual. Y la próxima vez que yo haga un M48, pues me iré por uno de tacón. Otro fallo es la cúpula del comandante, que le he quitado el aro de periscopios que tenía debajo, y claro, eso conlleva una escotilla diferente de la que ahora mismo tiene. Lo mismo digo, demasiado tarde para corregir esos fallos. De modo que lo único factible ahora es desmontar el modelo y empezar a pintar. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme, y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros, y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Como suele ser normal, las piezas principales las sujeto a botes usando un poquito de Blu Tack. Por cierto, en esta manipulación he roto la ametralladora de la cúpula del comandante, pero eso ya lo veremos más adelante. Para darle el color he usado este spray de Mr. Color. En los cables metálicos no ha agarrado bien, quizás por ser metálicos o quizás porque he usado una imprimación específica para metal y no he esperado lo suficiente para que seque. Algunos de esos botes los relleno de arena para que pesen y sea más fácil manipularlos. Las cadenas, que son flexibles, las he sujetado con estas pinzas que creo que originariamente son para hacer soldaduras, y las he imprimado con este color marrón desaturado oscuro. Estas cadenas, como muchas de las cadenas del bloque occidental, están compuestas de unos eslabones metálicos y luego unas zapatas de goma. Para hacer la parte metálica aprovecho el color de la imprimación para después dar a esponja un gris. Y para las zapatas de goma doy un tono base, un gris oscuro, y me aprovecho de los rotuladores estos de AK, que son bastante cómodos, con otro gris más claro. Resalto la zona donde las zapatas tienen más rozamiento, esa forma que hace como una V, y por último le voy a dar el empolvado utilizando una pintura de Mr. Hobby Color, que es una pintura para hacer envejecimiento. Yo no sé exactamente cómo se usa. La hago diluyendo con agua con algo de jabón. El resultado no me convence del todo y repito el proceso, también diluyendo con agua con jabón para romper la tensión superficial, con un color de Vallejo, el lodo claro. Los rodillos de retorno los he puesto en las mismas pinzas, pero las ruedas de carretera las he sujetado con Blu Tack a un trozo de madera y le he puesto un palillo que queda sujeto gracias a los polycap. Una vez imprimadas en negro, por un lado le he dado la vuelta y las he pinchado en un trozo de corcho para imprimarlas con un spray de Mr. Surfacer por el otro lado.
Para pintar la zona metálica he empleado el viejo truco de la plantilla. He usado una plantilla de círculos con el círculo de 16 y le he dado con el spray que he usado con el resto del vehículo. Con los rodillos de retorno he utilizado el círculo de 8 milímetros. Para pintar la zona desgastada del neumático comencé utilizando un rotulador color neumático, pero quedaba demasiado oscuro, de modo que cambié rápidamente a otro rotulador, en este caso un gris, yo diría que es el gris Panzer. Hay que pillarle el punto a la dilución, a humedecer antes la superficie con el disolvente de esmalte y también al acabado anterior de la pieza, si va a ser satinada, mate o brillo. Pero cada día me está gustando más este esmalte para hacer el efecto del empolvado, de la suciedad que se queda escondida en los recovecos, pero consiguiendo un efecto suave, un efecto no demasiado sucio. Si damos marcha atrás os puedo contar lo de la ametralladora de la cúpula del comandante. Al manipularla para grabar he partido el cañón de la ametralladora del 50. Inicialmente lo encontré, pero al intentar pegarlo lo volví a perder. De modo que la solución va a ser simplemente quitar la ametralladora completa. No tengo ganas de complicarme más. Corto la pieza y usando diferentes taladros voy abriendo el agujero hasta dejar el hueco propio de una cúpula en la que falta la ametralladora. En todo momento comparo con fotos de la época para ver el grosor del diámetro interior de esa pieza. Esto de dar luces y sombras es algo bastante irrealista. Es casi como un maquillaje que, bueno, eso sí, intenta simular el efecto diferente que produce la luz a una escala también diferente. Pero es algo que tiene bastante debate y los puntos a favor y en contra los suelo encontrar bastante razonables. A mí personalmente me suele gustar el resultado y para sacar las luces me gusta tener puesto el vehículo lo más montado posible, pues porque los elementos grandes y también los pequeños van a generar sombras y donde hay sombras no le vamos a dar luces. Estas las saco a aerógrafo utilizando una mezcla de pintura. Una de ellas tiene que ser bastante parecida al color base, mezclándola con un tono bastante más claro que según sea el buff o el tono Dectan dará un resultado más frío o más cálido. La cosa es centrarse en las caras planas, los centros de esas caras planas, o las zonas que resalten más. Por el contrario, para el sombreado necesito desmontar esas piezas para llegar hasta los puntos donde voy a sombrear, que serán siempre los recovecos y las zonas más recónditas, también las zonas donde por lógica vaya a estar más oscuro, haya más sombra. Para hacerlo hago una mezcla de barniz, bastante barniz y tonos muy oscuros de marrones y verdes en una proporción muy pequeña, de modo que sea prácticamente un barniz sucio. Si seguimos el libro de instrucciones, el manual del modelista moderno, ahora lo que toca es hacer los lavados puntuales. Los podemos hacer con óleos o con esmaltes. Los óleos son más suaves de trabajar, tenemos más tiempo y se difuminan mejor. Por el contrario, con los esmaltes vamos más rápido y no necesitamos andar separando el exceso de aceite que es necesario hacer con los óleos. Una vez tengamos una dilución buena, lo vamos poniendo por los huecos, las grietas, las partes que quedan entre dos zonas adyacentes, que se irán distribuyendo por capilaridad. Si en algún punto nos pasamos, lo suyo va a ser esperar un poquito a que se evapore el disolvente y difuminarlo con un pincel limpio empapado en disolvente.
Después de sombreados a aerógrafo y de lavados con esmaltes, se ha oscurecido mucho el color general y ahora viene el momento de hacer los mapeados. Muchas veces los he hecho a pincel, pero en este he probado a hacerlo a esponja y la verdad es que me ha gustado. La cosa es recuperar el color original del vehículo y ya puestos, sacar unas luces pero de un modo más controlado. Y ya de camino conseguir una textura visual de la superficie. Lo que estáis viendo ahora mismo en cámara es bastante más exagerado de cómo ha sido al final. Las sugerencias de pintura que trae la maqueta son de vehículos de la época de la guerra de Vietnam. Lo hay de los marines, con ese característico conejito, y también lo hay del US Army. Yo lo voy a hacer del 11 Regimiento de Caballería Acorazada. Esa sería la traducción. El proceso es el típico. Antes de poner las calcas, barnizo en barniz brillo, doy el microset. Después de haber remojado la calca y de haberla separado, el microsol. Cuando todo está bien seco, vuelvo a barnizar con barniz brillo. De este modo la calca queda protegida, queda en un sándwich entre las dos capas de barniz brillo. Y por último, barnizo con el barniz mate a esmalte de marabú. Las lonas las había pintado con un rotulador bastante oscuro, un marrón oscuro desaturado, que me sirve de tono sombreado base. Y voy a empezar a darle subidas de tono con este color lona. En este caso lo he diluido con un diluyente propio de acrílico, pero no os lo recomiendo porque al final acaba teniendo un tono satinado tirando hacia brillo que para las lonas no van bien. En este caso os recomendaría que lo mezclaseis con un barniz mate o solo con agua. La cosa es que sea algo muy sutil y que poco a poco, dando muchas pasadas, esperando a que seque bien entre pasada y pasada, ir subiendo el tono en las zonas más hacia afuera. Hay que tener cuidado de que el pincel esté bastante descargado de agua, porque si no el aspecto va a ser como de un lavado y la pintura se va a quedar recogida en los recovecos. Y lo que interesa es todo lo contrario, que poco a poco vaya subiendo en las partes exteriores. Por lo tanto, lo mejor es descargar el pincel y utilizar un pincel plano. La modulación de color que le había dado a todo el carro y por lo tanto también al jerrycan me gustaba, pero quería hacer algo que lo resaltase del resto. Y voy a comenzar haciendo una técnica de blanco y negro con una esponjita y con un blanco acrílico bastante diluido. Una vez hecho eso, pues retiro el enmascarado y comienzo a darle subidas de color poco a poco hasta que alcance el tono usando este color caqui, que a lo mejor para el material americano puede ser un poco sorprendente, pero yo en una chatarrería en la que suelo ver material de las bases americanas los he visto pintados en los colores más sorprendentes. Perfilo los detalles con un pincel bastante fino con este color camuflaje alemán pardo negro, porque en realidad no me gusta utilizar ni el blanco puro ni el negro puro en las maquetas. Y también saco alguna luz utilizando un blanco, para después, cuando está todo bien seco, ir dándole color a las correas utilizando este marrón clarito. Con las latas de munición pasa lo mismo que con el jerrycan. Las hay en todo tipo de colores porque las tropas lo suelen repintar. Y le voy a dar un tono algo diferente utilizando este verde oliva. Ahora vamos con una de las partes que más me gustan. Y es el tubo de escape. Pero no el del vehículo, sino el del motor auxiliar. Aquí es donde se ve el verdadero paso del tiempo y vamos a recrearlo de un modo lo más realista posible. Para los desconchones vamos a usar una esponja. Empapamos un trozo con un gris medio y después lo haremos con un color blanco pergamino. Descargamos el exceso y con toques suaves recreamos ese efecto de metal desgastado por el calor. Luego, con un pincel fino, usamos un color óxido marrón acrílico para rellenar esas zonas, para darle un efecto 3D. Un detalle importante, las abrazaderas no se van a oxidar igual, así que con cuidado las pintamos con el mismo color que el resto del vehículo. Para dar el toque final de óxido vamos a usar una pintura a esmalte. Aplicamos esa pintura sobre todo el escape y lo dejamos que se asiente, imitando los parches de óxido.
Si aplicas demasiado, no te preocupes, como es pintura de esmalte, puedes limpiarla o suavizarla con un poco de disolvente. Y listo. Vamos a pintar los periscopios y las ópticas para que dejen de ser un simple trozo de plástico opaco y que se conviertan en cristales, por lo menos simulados. La clave es crear un efecto de profundidad y brillo. Primero vamos a darles una capa base gris oscuro, casi negro. Asegúrate de que la capa sea fina y uniforme. Una vez seco vamos a usar un gris acrílico, pero esta vez lo vamos a diluir bastante con agua. Queremos que sea casi una tinta. Ahora con cuidado lo aplicamos. Y aquí viene el truco final. Inmediatamente después de aplicar el gris claro, toma un pincel limpio y seco. Con él vamos a absorber el exceso de pintura en el centro, creando una cierta sensación de profundidad. Este simple paso hace que el periscopio parezca más un cristal, que dé la sensación que está reflejando algo. Este efecto de transición de oscuro a claro le da a las ópticas un aspecto tridimensional y realista, simulando esa transparencia que buscamos. Y por último, le daremos con un barniz brillo. Ya casi terminamos con los detalles, pero un tanque sin luces no es un tanque de verdad. Vamos a darle un toque de realismo a los faros, porque venían en plástico opaco. Para simular el reflector vamos a usar un rotulador color aluminio. Es increíblemente fácil de usar, te da un acabado metálico perfecto y no gotea. Simplemente pintamos el interior de cada faro y listo. Ahora vamos con las lentes. Para simular el cristal usaremos un trozo de acetato que viene con el modelo. Con un punch and die de 3 milímetros hacemos unos círculos perfectos que serán nuestras lentes. Pero no todos los faros son iguales. Algunos tienen lentes oscuras como las de los faros de visión nocturna. Para simular este efecto simplemente pintamos el reverso de 2 de nuestros círculos con una pintura transparente roja. Para colocarlas usaremos un truco más, un lápiz de cera. La cera es perfecta para tomar el pequeño círculo de acetato sin dejar huellas. Con él lo ponemos en su lugar. Y finalmente para pegarlas usaremos el pegamento para piezas transparentes. Este producto es una maravilla porque a diferencia del pegamento normal no daña el plástico ni deja vapores blancos. Además, una vez seco, queda completamente transparente. Con las lentes en su lugar, nuestro M48 está listo para los ensuciados finales. Como suele ocurrir con las maquetas de estos años, hay muchas marcas en las zonas que el fabricante pensaba que iban a tener poca visibilidad o poca importancia y lo oculto usando un barro acrílico que encoge poco, que seca rápido, quedando duro como una roca. Lo importante de ese barro es rellenar y dar textura. Una vez seco, difumino los bordes de ese barro empleando un color muy parecido dado a aerógrafo. Pero esto va a ser solamente un paso intermedio antes de empezar con los esmaltes. Cuidado con emocionarnos con el aerógrafo y que no os pase lo que a mí me ha ocurrido, que con tanto movimiento he derramado pintura. Al final, lo único que ha ocurrido es que he tenido un interesante salpicado, fácil de disimular en las siguientes fases. Sigo con el ensuciado de los bajos usando diferentes esmaltes, algunos claros para hacer el barro y el polvo seco y otros más oscuros para dar la sensación de grasa y de barro húmedo. Para eso mezclo esmaltes con pigmentos de tonos bastante oscuros, aunque estos suelen volverse bastante más claros cuando secan. Pero la solución es muy fácil, bastará con repasar la zona con un barniz brillo. Normalmente suele ser mejor utilizar uno a esmalte, pero este acrílico también funciona. Ya puesto, voy a hacer las manchas de grasa de los bajos del vehículo utilizando estos acrílicos, pero os hago spoiler, no va a salir bien, así que lo repasaré utilizando los clásicos esmaltes.
Ahora que estoy con la parte de abajo descubro un fallo importante en los brazos de la suspensión. Tienen ese clásico hueco que evita que el plástico sea excesivamente grueso y que la pieza luego se contraiga al enfriar. Y una vez más sale al rescate este barro acrílico que seca bastante duro y que seca bastante rápido encogiendo poco. Como os dije, el experimento de hacer los barros oscuros con acrílicos no ha salido demasiado bien y tengo que volver a los esmaltes. Comienzo con un par de esmaltes bastante oscuros para después realzar el brillo del aceite o del barro húmedo utilizando este color aceite de motor. Un tanque que se ha movido por el terreno no está impoluto y para simularlo vamos a hacerlo con un producto a esmalte. Y a pesar de su nombre, este esmalte no solo sirve para la lluvia, sino que es perfecto para crear efectos de suciedad y polvo. Y la clave es que, como es un esmalte, podemos controlarlo y manipularlo. Lo usaremos como un lavado puntual o pin wash. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a aplicar el esmalte directamente en las uniones, alrededor de los remaches y en cualquier ranura o recoveco que tenga nuestro modelo. Con un pincel fino mojamos el producto y lo dejamos caer con cuidado en las zonas. Gracias a su base de esmalte, la pintura fluirá por sí sola, metiéndose en los recovecos y resaltando todas las formas y detalles. Es como si el polvo y la suciedad se hubiera asentado allí con el tiempo, haciendo que cada pequeño detalle resalte. Si ves que aplicas demasiado, no te preocupes. Un poco de disolvente y un pincel limpio te servirán para corregir. Esta técnica es perfecta para darle a la torre y a la cubierta del motor un aspecto de uso real, sin saturar el modelo con demasiada suciedad. Esos pequeños detalles de suciedad y polvo son los que hacen que un modelo a escala deje de ser un juguete. Ya tenemos nuestro tanque sucio de polvo, pero la suciedad no es solo polvo. Un tanque que se mueve por el campo deja tras de sí una mezcla de tierra, barro y, claro, restos vegetales. Y para simular eso no hay nada mejor que usar ingredientes de la vida real. Para los restos de suciedad y hojas vamos a usar una mezcla casera pero muy efectiva. Bolas de mar cortadas, un poco de tiza escolar marrón rallada y los pozos secos del café y el té. Esparcimos esta mezcla en los bordes de la torre, en las zonas donde la suciedad se acumularía. No te pases, queremos un efecto sutil y realista. Y ahora, para fijarlo todo, usamos un fijador a esmalte. Funciona muy bien porque al aplicarlo se absorbe por capilaridad, empapando el polvo y los restos sin moverlos demasiado de su sitio. Una vez seco, todo quedará permanentemente adherido y recuperará su color original. Finalmente, vamos a darle un toque de realismo con la grasa y el combustible. Para eso usaremos también un esmalte. Este producto es ideal para simular las manchas de aceite fresco y de combustible que se ven alrededor de las tapas de los depósitos o en los mecanismos de la torreta. La clave es hacerlo de forma irregular, como si realmente hubiera habido un derrame. La textura y el brillo de este esmalte le darán un aspecto bastante convincente. Y aquí lo tienen, el resultado final de nuestro viaje. Como ven, nuestro viejo y fiable M48 está listo. Este modelo de tamilla, el MM120, es un kit que tiene sus años, pero no por ello deja de ser una maravilla de montar, sencillo y muy agradable de pintar. Como saben, no soy experto en los M48. Al ser un modelo que he modificado, soy consciente de que hay detalles que no son perfectos. Por ejemplo, quité el aro de periscopios del comandante y el faro del mantelete. Lo que no sabía es que eso implicaba una escotilla diferente. Un compañero de Scale Mates, una comunidad increíble para modelistas, me lo hizo saber y para mi disgusto era demasiado tarde para corregirlo. Justo después descubrí que tenía la escotilla correcta de unos sobrantes de un kit de Tacom. Cosas que pasan en el modelismo. También cambié las cadenas por unas de la marca Dragon DS. Son famosas por lo delicadas que son.
Por eso preferí no usar esmaltes para su envejecimiento, ya que podrían dañarlas. Al final no le he dado un acabado con mucha personalidad, pero era lo que buscaba, un resultado limpio, un tanque fiable y veterano que cumple con su cometido. Y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas, que son pocos, pero son los mejores. Si te unes a ellos tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 € en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%. Nos vemos en el próximo vídeo.